9 de la mañana, 8 minutos, plena campaña electoral, momento de efervescencia a nivel de todos los discursos y las propuestas, con denominadores comunes en prácticamente todos los candidatos, que son contestes en hablar de la necesidad de una profunda reforma del Estado. Y hay una iniciativa que propone un libro abierto para abordar justamente este tema, cómo se debe instrumentar, y por allí hay un impulsor y estamos junto a quien es director del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de la República, pero uno de los principales asesores, integrante del Partido Independiente, Conrado Ramos, ex subdirector además de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así que palabra más que autorizada para hablar de este tema. Primero, agradeciéndole el haber aceptado la invitación y dándole la bienvenida. Realmente es un placer estar aquí. Bueno, yo creo que es ineludible hoy en el discurso político de campaña hablar de la reforma del Estado. El tema está en que todos lo mencionan. Claro. Habrá diferentes, obviamente, ideas de cómo reformar el Estado, pero lo cierto es que yo creo que si se le pregunta a cualquier ciudadano del Uruguay si es necesaria una reforma del Estado, todos en principio contestamos sí, es necesaria una reforma del Estado. Sí, efectivamente. Y además, si uno repasa los programas de los partidos políticos, todos hacen mención a que es necesario hacer una transformación, mejorar su eficiencia, productividad, transparencia, etc. El Estado uruguayo es como, a veces se suele decir, es como un adolescente que ha crecido mucho el país, y este adolescente ha crecido, pero todavía depende de los padres. Entonces, tiene que crecer, adaptarse a las necesidades modernas. Es un Estado pensado para cuando el Uruguay tenía otro PBI, otra dinámica, el mundo estaba a otra velocidad. Entonces, es necesario transformarse. Se han hecho muchas cosas, no es que no se... yo creo que no es constructivo un discurso de decir, empezar a echarse las culpas unos y otros y los partidos tradicionales, o si los 15 años del Frente Amplio, sino que, bueno, veamos qué es lo que nos falta hacer y en qué acordamos. Me parece que, pero es necesario tener un empuje sistémico, es decir, no es que agarro un pedacito y bueno, voy a agarrar tal organismo o tal sector del Estado y lo voy a reformar, sino que tenemos que avanzar decisivamente en algunos puntos que creo que hay que tener coincidencia. Esto no es tema de un solo partido o de un solo periodo de gobierno, y por eso vengo propiciando la idea de tener una especie de libro blanco tipo EDUI 21 en educación, donde se confluyan distintas miradas, inclusive aportes desde la sociedad civil, que es importante por un tema de legitimidad de las políticas públicas. Entonces, bueno, lo que vengo proponiendo es una agenda de mínima para poderse sentarse a discutir. Ahora, quizás hoy tenemos un debate, van a aparecer algunos de estos temas, pero creo que quien tenga más chances de ganar las elecciones en primera vuelta podría llamar a otros partidos, probablemente haya coalición o no, pero luego de las elecciones también sentarse con partidos de la oposición, así como se hizo en energía también y que dio un muy buen resultado. Tomárselo en serio y avanzar en una agenda de mínima. El objetivo es generar cierto consenso. El Frente Amplio en su primer gobierno había anunciado una reforma profunda del Estado y en definitiva no se pudo, ¿no? Tuvo grandes escollos, entre ellos la reacción de los gremios de funcionarios públicos. Sí, pero solamente cargar sobre los gremios creo que es una visión parcial. Obviamente cuando se hacen reformas de este tipo, se tocan intereses establecidos, ¿no? Está los famosos los derechos adquiridos, que hay que respetar y hay que ver cómo se puede hacer una reforma con estos derechos adquiridos. Pero también ha habido consensos, es una evaluación que se ha hecho inclusive desde la academia. Yo, como he sido actor, también mi visión puede ser muy subjetiva. Claro. Se ha escrito de que una de las cosas que ha dificultado avanzar decisivamente es falta de consenso al interior de la propia fuerza de gobierno. Frente Amplio es una fuerza muy compleja, todos sabemos, hemos hablado de 2 equipos de economía en la gestión de Mujica, bueno, no ha habido consensos como para poder avanzar decisivamente. Vos estuviste adentro. Sí, ¿Por qué no se pudo? Y por esto, yo creo que no había consenso.
Primero, cuando con Rubio... ¿En la fuerza de gobierno? Dentro de la fuerza, dentro de la propia... Si no hay consenso dentro de la propia fuerza de gobierno, menos vas a tener una posición única para ir a negociar con los sindicatos. Esto te debilita mucho desde el punto de vista para ir a negociar. Entonces, lo que se siguió haciendo es, bueno, se siguieron haciendo reformas, no es que, si no sería una posición muy arrogante, ¿no? De decir, bueno, dejé de trabajar y se siguieron haciendo reformas. Lo que no hubo es un impulso decisivo de un enfoque sistémico, es decir, atacar al mismo tiempo, bueno, estudiemos qué rediseño necesita, cómo modernizamos la gestión, y eso es lo que estoy proponiendo. Esa es la clave del no se pudo y se podrá, se podrá en colaboración, porque ¿no? si no se pudo lograr un consenso, ¿por qué se podría lograr ahora? Y porque pues yo creo que el país también ha madurado, hemos crecido, estamos en otra etapa. Y creo que siempre al principio de un nuevo gobierno se abre la oportunidad. El consenso interpartidario en energía se dio al principio de un nuevo gobierno. Creo que esto hay que agarrarlo. Cuando yo entré en la OPP con Enrique Rubio, fue 2 años y medio después que el gobierno había comenzado. Estas cosas se tienen que planificar al inicio de un nuevo gobierno, cuando hay mucha legitimidad a través del acto eleccionario, y citar y convocar a la oposición y convocar a los actores de la sociedad civil. Ahora, Conrado, no tenemos como... A ver, de repente el término puede sonar un poco fuerte, pero es el que se me ocurre en este momento para definir lo que yo siento muchas veces que sucede. Los uruguayos en general no somos un poco hipócritas con respecto a esta situación, porque recién hablabas de los derechos adquiridos y lo difícil que resulta sentarse en una mesa de negociación porque los derechos adquiridos no se tocan. Pero eso es una mentira. Porque los derechos adquiridos a nivel de la actividad privada, y muchos de los que tienen actividad pública se manejan en la actividad privada, en la actividad privada chitos calladitos la boca cuando perdemos derechos, y vivimos perdiendo derechos los trabajadores de la actividad privada de cosas que hemos conseguido en una negociación que al año siguiente nos dicen no se puede y estas son las reglas de juego. Y resulta que cuando estamos en la actividad pública nos estamos diciendo, derecho adquirido, esto no se puede tocar. No, sí se puede tocar porque las circunstancias cambiaron, porque las reglas de juego son otras y tenemos que volver a sentarnos a negociar. ¿Por qué tenemos esa actitud los uruguayos que en definitiva es con nosotros mismos? Te voy a citar un ejemplo nada más. Yo creo que tenemos que evitar la confrontación entre empleados públicos y empleados privados, ¿no? Pensemos como uruguayos y que todo el mundo tiene para aportar en la productividad. El tema es en qué reglas de juego y en qué sistema entramos a trabajar cada uno de nosotros. Si nos ponen reglas de juego perversas, evidentemente nuestra productividad va a ser menor, etc. Y el sector público es muy desparejo. Tiene lugares de mucha ineficiencia y lugares de mucha eficiencia. Y de mucha inequidad. Y de mucha inequidad, las compensaciones. Tema que no se habla en campaña. El tema de las compensaciones, todos ustedes conocen, que si tú trabajás en un lugar que está asociado a proventos, tasas, un montón de compensaciones que tenés, esto es un funcionario que por hacer lo mismo que en otro lugar vas a cobrar 15 veces más, ¿no? Entonces, esto hay que resolverlo. Cuesta dinero resolver esto, porque no podés eliminar las compensaciones. Lo que hay que empezar a hacer es congelar ciertas compensaciones y decir, mire, señor, va a haber un nuevo sistema de carrera, el sueldo va a ser este, si usted quiere permanecer en el régimen anterior, se le van a congelar las compensaciones. Estas cosas se pueden hacer, dentro del derecho se pueden hacer. Lo ha hecho el pasaje de la Agencia Nacional de Viviendas, del Banco Hipotecario a la Agencia Nacional de Viviendas, que tenía mejores sueldos el Banco Hipotecario, los que querían entrar en un nuevo sistema de carrera. El Uruguay tiene experiencias, podemos ensayar, pero hay que hablarlo, y esto sale dinero. Hay que hacer un plan a 10, 15 años y ver cómo empezamos. Lo mismo pasa a nivel de los gobiernos departamentales. Y además, ¿qué pasó? Durante muchos años el salario público fue variable de ajuste. Estoy hablando muchas décadas atrás. Por lo tanto, la forma en que los funcionarios tenían de defender su salario era conseguir ciertos privilegios, cobrarte como ciudadano por inscribir a tu hijo en el registro civil, o las partidas de nacimiento, etc. Entonces, eso lo repartíamos entre todos los funcionarios. Y es por ley. Por lo tanto, es muy difícil afectar esos derechos. O sea, hay que ir trabajando en congelar ciertas compensaciones, ir salarizando, pasando a salario lo que le cobras al ciudadano. Y esto es un esfuerzo que habíamos empezado a hacer en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Luego se desandó este proceso, pero es posible.
mejorar, si ahora tenemos oportunidad de desarrollar un poco la agenda de lo que sería consensos mínimos para avanzar en 312.000 vínculos con el Estado. No hablo de funcionarios públicos, hablo de vínculos. Sí. Las autoridades los separan, ¿no? Funcionarios son menos porque hay personas que tienen más de un Exacto. vínculo. 312.000 vínculos con el Estado. ¿Está bien? ¿Es una vaca muy gorda? No sabemos. ¿No sabes? ¿No? Y hay que hacer auditorías de gestión en cada lugar, revisar si el organismo está haciendo lo que mandatado, si sus competencias son coherentes. El Ministerio de Educación y Cultura tiene competencias que no son coherentes unas con otras, hace de todo un poco, es un cambalache. Entonces, los ministerios se dedican a algo específico, diseñan políticas, ¿dónde se provee el servicio? Y ¿qué servicios proveemos a la ciudadanía? ¿Es lo mismo diseñar una política que proveer un servicio a la ciudadanía? ¿Se necesita la misma cantidad de gente en un lugar que en otro? Cuando tengo una agencia reguladora, regulo las empresas públicas, ¿van a regular las tarifas o no van a tener fuerza o independencia para regular? Las agencias evaluadoras, si hago un informe que no le gusta al gobierno, ¿vamos a cambiar las gerencias de estas agencias evaluadoras o van a tener autonomía? ¿Con cuánta gente tienen que trabajar? Las empresas públicas, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿A qué se tienen que dedicar? ¿Cómo van a ser conducidas? ¿Cuánta gente necesitamos? ¿Qué redimensionamiento? ¿Los gobiernos departamentales van a ser una bolsa de trabajo para los partidos políticos o van a ser lugares de alta eficiencia con meritocracia en el ingreso y en el ascenso? ¿O vamos a seguir usando en todo el Estado el fenómeno de encargaturas? Es decir, nadie asciende por concurso, sino salvo en algunos lugares donde hay ascensos por concursos, pero en muchos otros lugares que no sabemos cuántos son, no se asciende por concursos, sino todos ustedes conocen el término encargatura. Te encargo el cargo jerárquico en lugar de concursarlo. Hay muchísimo para hacer, para luego saber a través de auditorías de gestión, que yo esto creo que se deben hacer. O sea, que el próximo gobierno lo tiene que hacer entonces por lo que está diciendo. Sí, yo creo que una auditoría generalizada, es necesario hacer una auditoría de gestión, repensar las funciones del Estado, qué cosas tiene que seguir haciendo el Estado. ¿Aún cuando van del Frente Amplio? Aún del Frente Amplio. Y no tenerle miedo al término tercerizaciones. Si tenemos negociación colectiva... ahí ya tenés un lío. Pero, tenés un lío con todos los sindicatos. Cuando los sindicatos dicen se precariza el trabajo, ¿qué quiere decir? Que si estás en el privado sos precarizado y si estás en el público no sos precarizado. La cuestión es cuando Eso una es un tarea falso permanente dilema. es terciarizada. Eso es otra cosa. Muy bien. Pues en realidad exactamente. Muchos gremios sostienen eso. Estudiemos las tareas permanentes no terciarizadas. Tercerizadas o contratadas vía PNUD, CND, vía... cuando quiero pagarle a alguien muy bien y que no el vetusto sistema de carrera que tenemos no me permite pagarle lo que quiero pagarle, o que alguien directamente ascienda a una jerarquía y no entre por el último grado del escalafón, o si ese funcionario está aquí en este inciso y lo necesito en este, entonces lo tengo que traer o en comisión o redistribuido porque no puede concursar a este inciso. Hay que implosionar el sistema de carrera que tenemos hoy en día y rediseñar uno nuevo, moderno, que realmente ponga al país de punta. Bueno, entonces, estas cosas estudiemos, bueno, qué tareas realmente son permanentes y no estamos contratándolas por afuera, porque hoy en día nos hacemos trampa. Como tenemos un sistema de carrera que funciona en la norma, pero no en la práctica, a nadie le sirve la carrera. ¿De qué me sirve? Hay gente que renuncia al ascenso porque pierde las compensaciones. Entonces, es una cosa de loco. O si quiero ascender, viene una encargatura, el jerarca designa a alguien directamente, entonces ¿de qué me sirve el sistema de carrera? Hay que repensarlo, rediseñarlo y ver en qué lugares queremos gente permanente que sea funcionario público, porque son tareas permanentes del Estado, qué tareas no son permanentes, ¿no? Y cuáles tareas no las tiene que desempeñar directamente el Estado. Ahora, en todo este análisis que usted hace, propuestas que están viniendo desde la campaña electoral como no reponer vacantes, adelgazar un Estado que está gordo, parecen ser demasiado... Es a partir de un diagnóstico que yo no sé si está bien hecho. En realidad es cierto que hay un 5% de déficit, hay que bajar el déficit fiscal. La forma más fácil de bajar el déficit fiscal en una parte es ahorrar en salarios. La masa salarial no es tan importante, pero es simbólicamente muy importante también. Lo que tiene que ser es más productivo. Si hacemos el Estado más productivo, vamos a achicar el déficit fiscal porque vamos a tener mejores servicios, más satisfacción de la ciudadanía y lo vamos a ir bajando gradualmente. La discusión, si lo hacemos eliminando vacantes o no,
a mí el tema de eliminar vacantes me retrotrae a épocas anteriores. Se congeló el ingreso al sector público, ahí empezaron todo el tema de contratos por afuera del sector público y además se envejeció mucho la plantilla salarial. Pero el peso del Estado está muy atado al producto. Sí, exactamente. Muy atado. Pero hay lugares... ¿Cómo se hace para desatar esa dependencia? Porque en estos 15 años, donde el producto ha crecido sistemáticamente, nos ha ido bien, entre comillas, y a pesar de eso tenemos un déficit de 4,8. Que es pero los lugares gruesos del gasto público y del déficit no están necesariamente en el salario público. El salario público lo que tiene que tener es estar atado a la productividad y a la motivación del funcionario. Tiene que ser motivador y no desmotivador. Análisis del Banco Mundial que han hecho en el mundo entero, ven que los funcionarios se desmotivan, no tanto por su comparación con el sector privado, sino cuando yo me comparo con el de al lado. Si el de al lado gana 3 veces más porque está acomodado políticamente o porque cobra compensaciones en un lugar, me desmotiva. Lo que hay que hacer con el salario es que sea un motivador. Para poner ejemplo... El grueso del gasto, nada más que el grueso del gasto, y donde hay que meter mano, es la seguridad social, la caja militar, por ejemplo. Pero no es inmediato eso. Las repercusiones no son inmediatas. Pero no podemos... La reforma tampoco. La reforma tampoco. Yo no estoy planteando una reforma inmediata. Claro. Los que tengan que atacar una reforma inmediata y decir, bueno, voy reduciendo el gasto público, fantástico. El problema es dónde voy a eliminar vacantes. En el patronato del liberado, que todos sabemos que es un tema crucial para mejorar la seguridad ciudadana, porque tenemos que reinsertar a las personas privadas de libertad que logran su salir de cumplir su condena. No vamos a tener vacantes. Si el Ministerio de Economía el día de mañana quiere mejorar la calidad del control presupuestal o mejorar la macro y tiene que incorporar gente, tengo las vacantes reducidas. Entonces hay que estudiar dónde sobra y dónde falta. ¿Qué ministerio ha hecho mejor los deberes? Por poner ejemplo. No. ¿O qué empresa pública? Sí, no, es que, bueno, UTE ha hecho muy bien las cosas, por ejemplo. Es reconocido, hemos tenido un cambio de la matriz energética muy profundo. No ha sido solo UTE, es una combinación. Ahí inclusive hay una muy buena asociación con el sector privado. Hay muy buenas ideas que se fueron desarrollando y hemos podido cambiar la matriz productiva. ¿Los cambios de estructura gerencial que hizo Martínez cuando estaba en ANCAP fueron buenos o malos? Bueno, eso yo creo que depende. Tanto Martínez como Puntigliano, sus ideas de trabajar por proyectos, creo que es fundamental avanzar en ese sentido. Trabajar por proyectos es muy bueno, es una forma moderna de tener, no necesariamente el que lidera un proyecto es el jerarca. Entonces eso es una revolución conceptual porque es un enfoque matricial de organización y yo creo que sí que hay que alimentar eso. Pero previamente creo que lo que tenemos que hacer es, no sé los tiempos que tengo, pero es rediseño del Estado y una modernización de la gestión pública que pasa por un presupuesto en base a resultados y a productos que no hemos avanzado decididamente y reformar el servicio civil, la carrera administrativa, el sistema de remuneraciones y el rol de la Oficina de Servicio Civil. Yo soy partidario que hay que crear una comisión de servicio civil con gente de mucha reputación en la sociedad que haga informes al Parlamento sobre si se están cumpliendo los ascensos, si el cargo de confianza en los lugares que vamos a dejar cargos de confianza, que son de diseño de políticas, tiene competencias para el cargo o es un militante que lo estoy premiando. Alguien tiene que mirar eso y decirle al Parlamento, mire, señor, está bien que vote la veña de estos directores de empresas públicas porque tienen competencias para el cargo. Eso lo tiene que hacer alguien con mucha autoridad y con cierta independencia del Poder Ejecutivo. Es fundamental rediseñar en ese sentido. Vamos a agradecerle mucho a Conrado Ramos estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Obviamente el tema es mucho más vasto. Nos ha quedado también en el tintero el tema de campaña política. ¿Va a haber el debate de hoy, Conrado? Sí, por supuesto, me encanta. Creo que es una oportunidad que nos debíamos los uruguayos. Es muy bueno que esto ocurra, independientemente de los pormenores, si hubiera sido ideal tener a Talvi también y que se hubiera acordado 2 debates cada uno, entonces los 3 que tenían más chances, pero por lo menos hace mucho tiempo, recuerdan que fui las elecciones pasadas, hice candidatura a vice y no tenía a nadie con quien debatir. Y estaba desesperado por debatir con alguien y exponer las ideas, debatir en el buen sentido, positivamente, y no había chance. Entonces me parece que todo lo que sea que la ciudadanía tenga oportunidad de confrontar ideas
y con honestidad, bien, que sea un debate con altura, como hemos demostrado que se puede hacer, bienvenido. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Conrado Ramos, asesor en Relaciones Internacionales del Partido Independiente, ha estado hoy con nosotros dialogando sobre esta profunda reforma del Estado de la que todos escuchamos hablar en esta campaña política.